Muy buenas noches. Ahora vamos a ver lo que es metabolismo de aminoácidos, segunda parte. ¿Ok? Primero recordar que los aminoácidos vienen a ser las unidades básicas de las proteínas, ¿verdad? Gracias a los aminoácidos yo puedo obtener una gran cantidad de proteínas dentro de la célula. Sabemos que las proteínas tienen diversas funciones estructurales, de membrana, receptoras, ¿ok? Catalizadoras, ¿ok? Hormonales, reguladoras. Entonces, hay muchas funciones para las proteínas. El detalle es de que para nosotros poder obtener proteínas, nosotros necesitamos también de los ácidos nucleicos, ¿cierto? Entonces, los ácidos nucleicos nosotros los tenemos, por ejemplo, dentro del núcleo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una célula eucariota. Ese ADN o ácido nucleico tiene toda la información necesaria para yo poder sintetizar todas las proteínas que necesito. Entonces, primero, la relación entre el ADN y las proteínas es bien estrecha, porque si no hay ácidos nucleicos, no hay forma que yo pueda sintetizar las proteínas. ¿En qué organela se sintetizan las proteínas? ¿Cuál es la organela encargada de sintetizar proteínas? Biología. ¿Cuál es la organela? Ribosoma. Muy bien, los Los ribosomas. ribosomas. Exactamente, ¿ok? Los ribosomas. Entonces, nosotros sabemos que los ribosomas son las organelas encargadas de poder sintetizar las proteínas. Para yo poder sintetizar las proteínas, yo necesito no solamente de aminoácidos, porque los aminoácidos son los que voy a formar la molécula proteica. Para yo poder obtener la proteína, necesito, aparte de los aminoácidos, necesito RNA ribosomal, RNA mensajero, necesito RNA de transferencia, que es el que está con el aminoácido que voy a utilizar para sintetizar mi proteína. Entonces, digamos que es bastante amplio ya el proceso de síntesis de proteína. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros comparamos las biomoléculas como carbohidratos y lípidos, nosotros consumimos esos alimentos y se utilizan como energía y lo demás se puede guardar, se almacena como glucógeno o como triacilglicerio, por un lado. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con las proteínas? En el caso de las proteínas, nosotros las consumimos, las degradamos, las absorbemos, en este caso los aminoácidos, van a llegar a las células a ser utilizadas y a sintetizar nuevas proteínas, ¿ok? O simplemente los aminoácidos pueden quedarse en el medio, ¿no es cierto? Que se le denomina pool de aminoácidos, para utilizarlos de ahí, poder sintetizar las proteínas que yo necesito, sabiendo que dentro de la célula yo necesito gran cantidad de proteínas por diversas funciones que necesita la célula. ¿Ok? ¿Quién de alguna u otra manera regula a qué proteínas voy a sintetizar? El material genético. ¿Ok? Entonces, las proteínas tienen los procesos de catabolismo, ¿no es cierto? Y pueden hacer procesos de anabolismo. Entonces, en el caso del catabolismo es lo que ya habíamos visto, donde se degradan las proteínas en el proceso de digestión, y también cómo es que yo puedo obtener del aminoácido ciertos compuestos para aprovechar eso. Y otra cosa importante es que nosotros necesitamos regular los compuestos nitrogenados, porque sabemos que provienen pues de las proteínas, porque los aminoácidos tienen compuestos nitrogenados, o sea, nitrógeno. Entonces nosotros tenemos que regular los compuestos nitrogenados porque nosotros no vamos a almacenar las proteínas en un lugar específico para poder de ahí utilizarlas, no. Se utilizan, tienen su tiempo, se degradan, se reciclan, se eliminan, ¿sí? Ese es el proceso para el caso de las proteínas. Entonces, así como hemos hecho el proceso de degradación, por un lado tenemos también proceso de síntesis. Entonces, cuando nosotros hablamos de sintetizar aminoácidos, también tenemos que saber de dónde podemos sintetizar aminoácidos. Entonces, hay ciertos aminoácidos que el organismo los sintetiza y hay otros que los vamos a adquirir de la dieta. ¿Ok? Necesitamos consumir ciertos aminoácidos, ¿ok? Para poder completar mis 20 aminoácidos proteicos y de esa manera poder sintetizar todas las proteínas que necesita la célula. Tengan en cuenta que las proteínas es el componente
celular más abundante, ¿ok? A diferencia de los carbohidratos, de los lípidos, ¿ok? Hasta de los ácidos nucleicos. Es lo que más se tiene, ¿ya? Entonces les voy a colocar un video sobre la síntesis de aminoácidos para que sepan, pues, qué aminoácidos sintetizamos, ¿no? Y la diferencia entre aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿ok? Entonces vamos a compartir el video. Hay muy pocos videos sobre esto, no es lo que he estado viendo. Pero al menos este es sucinto y es complejo, porque hay algunos que pues te dan como 30 minutos, 1 hora, ¿no? Entonces la idea es lo más importante, ¿ya? Para después poder yo explicar. Entonces les voy a preguntar lo que han podido entender, ¿ya? Vamos aquí. Ok, empezamos. Síntesis de aminoácidos. Los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que el organismo no puede sintetizar y es necesario ingerir mediante la dieta. Pueden derivarse de intermediarios glucolíticos y del ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs se obtiene el oxalacetato que sintetiza el aspartato y se obtiene la asparagina, metionina, treonina, isoleucina y lisina. Del alfa-cetoglutarato se sintetiza el glutamato donde se obtiene la glutamina, prolina y arginina. De la glucólisis se obtiene el piruvato que sintetiza la alanina, valina y leucina. También tenemos el 3-fosfoglicerato que sintetiza la serina, cisteína y glicina. El fosfoenolpiruvato se obtiene de la glucólisis y la eritrosa 4-fosfato de la ruta de las pentosas fosfato. De esta se va a obtener el triptófano, la fenilalanina y de esta la tirosina. Ok, entonces, vamos aquí. Te dicen que los aminoácidos se clasifican ¿en cuántos? En dos. En dos, ¿verdad? Esenciales y no esenciales. ¿Cuál es la diferencia entre esenciales y no esenciales? La esencial no puede sintetizar. La esencial no se sintetiza en el organismo, ¿no es cierto? Sí. Claro, porque si no sería no esencial. Entonces, los esenciales, ¿qué es lo que va a pasar? Los necesitamos adquirir en la dieta. dieta, ¿no es cierto? Ok. A ver, entiendan algo. Me han escrito al interno una pregunta, voy a responderla. Las proteínas se sintetizan dentro de la célula. Todas las células, ¿ok? En todas las células. Ustedes asumen el músculo que es proteico, entonces ustedes asumen que solo las células musculares podrían estar relacionadas con la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, tienen que tener esto en cuenta. Todas las células del cuerpo sintetizan proteínas, todas, ¿ok? Hay células que sintetizan proteínas que son estructurales, es decir, que van a formar parte, por ejemplo, de la membrana plasmática, ¿sí? Por ejemplo, van a hacer formar los microtúbulos o filamentos intermediarios o filamentos de actina, ¿ok? Que eso forma el citoesqueleto de la célula. Otras pueden sintetizar, por ejemplo, la alfa-amilasa o la lipasa gástrica o la lipasa pancreática, ¿ok? Todas esas enzimas que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, cada célula va a sintetizar una gran cantidad de proteínas, dependiendo lo que la célula necesite. Por ejemplo, si yo hablo de las células beta pancreáticas, ¿cuál es la proteína que sintetiza las células beta pancreáticas? Que no la sintetiza otras células. ¿Insulina? ¿Cuál es? Muy bien, la insulina, ¿no es cierto? Entonces, no todas las células van a sintetizar todas las proteínas, ¿ok? Pero sí tiene el material genético para poder sintetizar lo que necesita la célula, ¿ok? Va a depender cuál es la función de esa célula.
¿ok? Entonces, cada proteína va a necesitar, no necesariamente de los 20 aminoácidos, ¿ok? Porque son 20 aminoácidos proteicos. Hay algunas que pueden utilizar 15, hay algunas que pueden utilizar 8, hay unas que pueden utilizar de repente los 20, ¿ok? Va a depender de la estructura de la proteína, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, de por sí, todas las células del cuerpo van a permitir, pues, obtener en este caso una gran cantidad de proteínas. Por esa razón es el consumo ya de ciertos alimentos que puedan proveer de ciertos aminoácidos importantes para completar mi dieta. ¿Ok? Si yo no completo mi dieta, entonces va a ser difícil yo poder sintetizar proteínas importantes, como por ejemplo las proteínas que pueden estar relacionadas con la parte estructural. Si ustedes se enfocan un poco en el tema de, ay, quiero aumentar masa muscular, ¿ok? Entonces es lógico que ustedes tengan que consumir ciertas proteínas en la dieta o en otros casos suplementos, pero tienen que tener un nutricionista para poder pues darle todo lo que necesita, todos los aminoácidos completos para que ustedes puedan sintetizar todas las proteínas necesarias para poder construir tanto tu músculo como para que puedas sintetizar proteínas que son importantes para la célula, tanto en el metabolismo como, así, tanto en el metabolismo como en realidad en el transporte y en otras cosas, ¿ok? Si quieren aumentar masa muscular de forma más específica, ahí ustedes tienen que primero hablar con un nutricionista, hablar con un personal trainer que les va a ayudar pues a tener una dieta que sea balanceada. No pueden consumir más proteínas de lo que debería porque si no van a afectar a sus riñones, ¿ok? Recuerden que hay un equilibrio nitrogenado. Entonces, todo lo que nosotros consumimos tenemos que eliminarlo por la orina porque ya saben cómo nosotros lo estamos de alguna u otra manera, pues, botando, ¿no? Formando compuestos nitrogenados como la urea, ¿sí? Para poder, pues, desechar el excedente, ¿ok? Entonces, nosotros consumimos una cantidad, tenemos que eliminarlo por la orina, formando justamente la urea en el hígado, ¿ya? Entonces, tenemos los que son aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, que tenemos que obtenerlos tanto pues de la dieta y después vamos a poder sintetizarlos en el organismo. Ahora, lo interesante es que justo podemos nosotros sintetizar ciertos aminoácidos gracias a ¿quién? A los aminoácidos que también adquirimos. Justo ahora les voy a mostrar eso, ¿no? Entonces, un poco como que los aminoácidos que nosotros sintetizamos también como que dependen un poco de lo que comemos. Entonces, por eso que nuestra dieta tiene que ser rica, ¿no? En verduras, en vegetales, de repente en utilizar lácteos, a veces también el tema del huevo, la leche, ¿ok? Porque, y también, pues, por ese lado, ¿no? Carnes, ¿no es cierto? Que es proteínas principalmente animal, pero también, pues, vegetal, ¿no? Como la soya, los garbanzos, todo eso que también es importante, ¿ok? Pero de alguna u otra manera, pues, te complementa. Hay algunos que, pues, tienen... normalmente el animal es el que tiene prácticamente todos, pero también hay algunos vegetales, hay que revisar cuáles, pero sí sé que hay algunos vegetales que pues pueden contener todos los aminoácidos, ¿ok? De repente por ahí tienes que ver, ahí el nutricionista ve, por ejemplo, qué tipo de aminoácidos tiene de repente cierto alimento, ¿no? Por ejemplo, el arroz integral, ¿no? Entonces de repente puede tener una mayor cantidad, por ejemplo, de lisina y no de metionina, pero puedes complementarlo de repente con, no sé, utilizando de repente el queso, la leche, que trate de complementar lo que le hace falta a uno, el otro te lo puede complementar. Entonces ahí ustedes hacen un mejor alimento. Entonces ahí es donde el nutricionista es el que tiene que decirte, ¿no? Mira, ¿qué es lo que necesitas? Ya, entonces una persona que de repente es vegana, que no quiere comer, pues, en este caso, carnes, ¿no? En lo que es animales, ahí sí se tiene que buscar cuáles son los diferentes tipos de, en este caso, de alimentos que se puede obtener ciertos aminoácidos importantes, que la idea es tener todos, para que pueda tener una dieta rica en aminoácidos y no tenga problemas en este caso no tenga problemas para poder sintetizar sus proteínas, ¿ok? Ahora,
¿Cómo yo puedo sintetizar aminoácidos? A partir de diferentes compuestos, o sea, yo puedo utilizar la vía glucolítica. ¿Cuáles eran algunos de los intermediarios importantes para poder sintetizar aminoácidos? Ahí lo mencionaba. ¿Cuáles? O del ciclo de Krebs, ahí está, más fácil. El piruvato. Oxalacetato. Bien, el Oxalacetato. piruvato, eso. El piruvato, el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato, ¿no es cierto? Entonces es importante recordar esos intermediarios, ¿ok? Entonces vamos a tener ciertos intermediarios, acá justo le colocamos aquí el ciclo de Krebs, ¿sí? Sabemos que el oxalacetato, ¿no es cierto? El oxalacetato me permite formar también, ¿qué cosa? Aspartato. Y a partir del aspartato yo puedo obtener tanto lisina, trionina, metionina y asparagina. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante, que yo a partir de ciertos compuestos que están en el metabolismo, en este caso de los carbohidratos, ¿ok? Pero cuando no están siendo de alguna u otra manera utilizados en el ciclo de Krebs, ellos parten a otras vías, entonces por eso que son intermediarios, ¿sí? Entonces, el ciclo de Krebs por alguna razón paró, ¿ya? Por eso que el ciclo de Krebs se le considera tanto catabólica como anabólica. Principalmente es catabólica para darte energía, pero cuando este ciclo está inhibido, pues las rutas cambian, ¿no es cierto? Entonces el oxalacetato, el alfa-cetoglutarato se van a, ¿qué? A sintetizar aminoácidos. Y se dan cuenta que, ¿qué aminoácidos me sintetiza? Aminoácidos importantes, ¿verdad? Porque sabemos que para yo poder sintetizar urea, ¿qué necesito? De el glutamato, ¿no es cierto? Para poder formar aspartato, y el glutamato cuando se desamina obtengo amonio, ¿no es cierto? Y obtengo los componentes para poder sintetizar urea, ¿ok? Entonces, estos son importantes. Entonces, si ustedes ven, ya, si ustedes ven de repente en el gimnasio, cuando les venden su pool de aminoácidos, fíjense qué aminoácidos les están vendiendo. ¿Ok? Entonces van a darse cuenta que mayormente les van a vender glutamato, aspartato. ¿Ok? Ahora, entonces aquí había mencionado algunos intermediarios, ¿no es cierto? En este caso del ciclo de Krebs. Y en el caso de la glucólisis, ¿no? Tenemos en este caso el piruvato, ¿no es cierto? Tenemos en este caso el piruvato, ¿ok? La alanina, la valina, la leucina, ¿no? Y en este caso el 3-fosfoglicerato, ¿ok? Acá tenemos la serina, la cisteína y la glicina, ¿ok? Que en un momento también lo vamos a manejar, ¿ok? Ahora, por aquí, aquí, ¿no? Entonces, acá también tenemos el tema del fosfonolpiruvato más la eritrosa, que, ¿dónde obtenemos la eritrosa? ¿En qué vía? En la vía de las... Acuérdense, la vía de las pentosas, ¿sí? La vía que se encarga de poder obtener todos los azúcares posibles. Entonces, gracias a esas vías yo puedo obtener ciertos componentes para poder formar nuevos aminoácidos, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros inhibimos la ruta principal de degradación, lo que ocurre es que se disparan completamente a otros metabolismos, ¿no? Se disparan a otras rutas, ¿sí? Entonces, por eso es importante recordar todo lo que se ha visto anteriormente en Bioquímica 1, porque todo está integrado, todo está pues relacionado, ¿no? Si no estás haciendo un trabajo en esta vía, ¿qué hago? Bueno, me voy a otra vía para ser utilizado, ¿ya? Entonces, lo que nosotros ya habíamos visto es que cuando nosotros consumimos las proteínas, se degradan, obtenemos los aminoácidos pueden ser degradados también, y ahí es donde nosotros tenemos lo que es el esqueleto carbonado, que viene a ser todos los intermediarios, ¿no? Del ciclo de Krebs, también cuando hablamos de los intermediarios también de la vía glucolítica, ¿ok? De todas esas vías, entonces nosotros podemos obtener ¿qué cosa? Piruvato, acetil-CoA, oxalacetato, alfa-cetoglutarato, ¿ok? Cuando nosotros degradamos el aminoácido. Lo degradamos y podemos tener diferentes intermediarios, piruvato, que eso se llama esqueleto carbonado, o alfa-cetoácido, cualquiera de los dos es utilizado, ¿ya? Cualquiera de esos dos se les puede decir.
Y por otro lado, tenemos también lo que es la remoción y la excreción del grupo amonio, ¿no? Entonces nosotros podemos reutilizar también eso para poder sintetizar nuevas proteínas a partir pues de estos amonios, sintetizar aminas, ¿ok? Nucleótidos, ¿no? Porque los nucleótidos tienen la base nitrogenada. O por otro lado, no nos complicamos y tratamos de eliminar para poder regular el compuesto nitrogenado, sintetizamos urea. ¿Ok? Entonces ya la semana pasada habíamos visto la vía del catabolismo, que comprende lo que es la remoción y la excreción de grupo amino y la degradación de la cadena carbónica, ¿no? Entonces se degrada y se va a obtener diferentes pues compuestos, y a partir de estos yo voy a poder obtener finalmente pues también aminoácidos, ¿no? Entonces lo degradamos, obtenemos los compuestos intermedios del ciclo de Krebs, piruvato, acetil-CoA, y estos pueden ser utilizados para lo que necesiten en ese momento. O sea, es decir, pueden ellos entrar a la vía glucolítica, pueden entrar a lo que es el ciclo de Krebs para que sigan los procesos de degradación, ¿ok? Entonces, ahí están para usarlos para lo que necesite la célula. Glucólisis, gluconogénesis, ¿ok? Ciclo de Krebs o sintetizamos aminoácidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, el esqueleto carbonado nos proporciona estas moléculas que de ahí nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a obtener dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Y por otro lado, ya saben, pues, ¿no? Lo que es la remoción y la excreción, ya saben de que aquí es donde se menciona mucho las transaminaciones, ¿ya? Las transaminaciones, es decir, yo necesito de un aminoácido que puede transaminarse, ¿no? Pasar el grupo amino a otra molécula, y de esa manera me permite tener ciertos compuestos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de lo que habíamos hablado de la primera transaminación que normalmente se hace, ¿no? Del aminoácido, ¿sí? Para poder formar lo que es el glutamato, ¿no? Y del glutamato, pues si se transamina, podemos obtener aspartato, o si se desamina, podemos tener, pues, amonio, ¿ok? Y eso es lo que hemos visto la semana pasada, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a ver es, pues, uno, recordar un poquito lo que habíamos ya visto sobre los aminoácidos, y luego vamos a entrar a la parte de biosíntesis. ¿Okay? Entonces, nosotros sabemos que las proteínas las consumimos en la dieta, se degradan, y después de degradarse vamos a poder obtener proteínas endógenas, ¿verdad? Estas proteínas endógenas pues tienen diversas funciones, ¿ok? Tanto muscular, catalítica, ¿no? Receptoras, hormonales, etcétera. Ya, esas proteínas que queremos sintetizar. Ok, ahora, esas proteínas endógenas, cuando ya cumplieron su función, podemos pues degradarlas. Entonces, a eso se le llama proteólisis. Ok, entonces puede darse la proteólisis, sí, cuando ya la proteína pues cumple la función que tenía que cumplir, para yo poder obtener los aminoácidos y poder reutilizarlos o simplemente degradarlos. ¿Ok? O sacarle el jugo al aminoácido para poder obtener nuevas moléculas. ¿Ok? Acuérdense que la proteólisis no es un tema de que pues queremos hacerlo, ¿no? Con la finalidad de poder obtener energía, ¿sí? O sea, no es una ruta normal para poder obtener energía. ¿Ok? Por eso que si se va a inducir la proteólisis, eso pues tiene que tener todo un proceso, ¿no? Cuando te haces ejercicios, induces la proteólisis en lados localizados, pues tienes que asegurarte que le des los aminoácidos necesarios para poder reestructurar ese músculo. ¿Okay? Por eso es que se necesita de profesionales que puedan ayudarte a poder reconstruir ese músculo, tener una dieta saludable, ¿ok? Y saber qué ejercicio vas a realizar, porque tampoco no es agarrar y decir, ah, voy a hacer mi ejercicio, me pongo las pesas, más peso le coloco, voy a intentar hacer, y a la final les vas a terminar en el hospital, ¿ok? No por un tema de fractura, sino un tema de desgarro. Puedes tener un desgarro muscular, ¿ok? Y eso puede afectar a tus riñones. Entonces, se puede hacer proteólisis porque pues muchas de estas proteínas o simplemente ya fueron utilizadas y hay que reciclarlas para usar los aminoácidos, o simplemente pueden también estar pues mal plegadas, no funcionales, y se puede realizar la proteólisis. Entonces, de esa manera yo voy a obtener lo que son los aminoácidos, ¿ok? ¿Sí? Ok. Las personas que de repente de repente tienen el micro prendido, no hay problema si es que no hay bulla en el área en donde están, porque si no se complica, ¿ya? Entonces,
tenemos los aminoácidos, ¿no es cierto? Ya los aminoácidos los he obtenido por la proteólisis que se haya, pues, realizado, ¿no? En cantidades pequeñas se puede tener esos aminoácidos. Entonces ahí yo tengo mi pool de aminoácidos, diferentes aminoácidos ahí, mis 20 aminoácidos proteicos. Ok, de esos aminoácidos yo puedo degradarlo porque pues ya no son de alguna u otra manera reutilizados, ¿no? Como aminoácido para volver a sintetizar proteínas, ¿ok? Puedo utilizar los aminoácidos para volver a sintetizar nuevas proteínas endógenas, o simplemente pues ya el aminoácido ya cumplió toda la función que tenía que cumplir y ahora la degradamos para también mantener un equilibrio nitrogenado. Entonces, el aminoácido, ¿no es cierto?, se degrada, por tanto va a haber lo que es obtener el esqueleto carbonado o el alfa-cetoácido, y aquí voy a poder obtener pues todos los precursores, ¿no? En este caso los intermediarios, que luego voy a poder utilizarlo para otras vías, ¿no? Como el oxalacetato, ¿no? El alfa-cetoglutarato, que puedo obtenerlo para la gluconogénesis, sintetizar glucosado, también pues para poder sintetizar nuevos aminoácidos, ¿ok? También para sintetizar nuevos aminoácidos. Y por el otro lado tengo pues esto de lo que es la remoción, ¿no? Y la excreción del grupo amonio, ¿sí? Que aquí yo puedo pues por un lado removerlo, ¿no? Para poder utilizar y sintetizar de repente otros aminoácidos también, ¿ok? Ya, para simplemente formar la estructura del aminoácido, ¿ok? También puedo formar aminas, puedo utilizar para este compuesto nitrogenado para poder sintetizar nuevos nucleótidos, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La síntesis de aminoácidos, ¿sí? Cómo es que nosotros podemos, al menos cuáles son los precursores para poder sintetizar estos aminoácidos, ¿ya? O por otro lado, pues, excretarlo. ¿En qué forma? En forma de urea, que eso ya lo habíamos visto, ¿no? Que es el producto para en este caso la excreción del nitrógeno, ¿ok? Entonces, para nosotros poder comprender cómo podemos nosotros sintetizar los aminoácidos, nosotros tenemos que primero entender de que los aminoácidos son compuestos nitrogenados, ¿ok? Y cómo es que si nosotros obtenemos esos compuestos nitrogenados. Entonces, de por sí, viene del ciclo del nitrógeno en la naturaleza, ¿ya? Nosotros sabemos que hay nitrógeno, ¿ya? Que hay nitrógeno atmosférico, que viene a ser un gas, así como hay O2, hay CO2, hay nitrógeno atmosférico, ¿ya? Que viene a ser el N2, ¿ya? Sabemos que es considerado muy poco reactivo, ¿ok? Y eso lo adquirimos en sí de la atmósfera. Ahora, ¿quién nos proporciona a nosotros, ya? ¿Quién nos proporciona a nosotros asegurarnos que vamos a tener esos aminoácidos? El ciclo del nitrógeno, ¿ya? Entonces, cuando nosotros observamos el nitrógeno atmosférico, ese nitrógeno atmosférico lo pueden fijar, ¿ya? Ciertas bacterias, ¿no? O procariotas, ¿ya? Entonces lo que hacen es fijan, porque captan el nitrógeno atmosférico, ¿ya? Y cuando lo captan, ¿ok? Este N2, lo pueden convertir, ¿sí? En lo que es el amoníaco, ¿ok? Lo que es el amoníaco. Entonces, nosotros tenemos ciertas bacterias que pueden agarrar en este caso, ese amoníaco, ¿no es cierto?, y pueden convertirlo en ciertos compuestos que deben de haber en algún momento escuchar, los llamados nitritos y nitratos, ¿sí? Entonces, miren esto, el nitrógeno está, ¿no?, en la atmósfera. Las bacterias, ¿qué tan importantes son en el ciclo, en nuestro sistema? ¿Ya? Porque nos ayudan, o sea, no solamente son parte de nuestra microbiota, sino también, pues, nos ayudan a poder fijar el nitrógeno. Ellos convierten, ¿no es cierto?, porque el nitrógeno lo convierten en amoníaco, ellos convierten el amoníaco en compuestos que son, en este caso, por eso les llaman bacterias nitrificantes, que pueden obtener tantos nitritos como nitratos, ¿no? Y luego hay bacterias, ¿no?, que pueden desnitrificar eso y luego poder volverlo como nitrógeno atmosférico. Entonces es un ciclo, ¿no? Entonces ustedes ven acá, se absorbe, ¿no es cierto?, lo tienen las bacterias, lo convierten a nitritos, nitratos, ¿no?, de amoníaco, después lo convierten en nitritos, nitratos, y luego nuevamente, pues, sale a la atmósfera.
Ahora, el detalle es este, que cuando las bacterias me consiguen pues fijar este nitrógeno y lo convierten en amoníaco, las plantas pueden adquirir este amoníaco, ¿sí? Pueden adquirir este amoníaco, ¿ok? Y dentro de las raíces donde están ahí las procariontes nitrificantes pueden hacer estos procesos, ¿sí? Estos procesos. Entonces, de alguna u otra manera, los árboles, las plantas, los vegetales tienen compuestos nitrogenados, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros, cuando consumimos vegetales, también podemos consumir una gran cantidad de nitrógeno, ¿ok? Porque lo que han hecho las bacterias es fijar ese nitrógeno, darlo a las plantas, y nosotros lo que hacemos, pues, es alimentarnos principalmente de ellos, ¿sí? Principalmente de ellos, ¿no? Y ya es lógico que también, pues, en el proceso, ¿no?, de deceso, nosotros también le retribuimos ya no solamente carbono, sino pues nitrógeno y otros tipos de compuestos cuando en este caso morimos y nos entierran. Entonces somos como el abono perfecto, ¿no es cierto?, para que puedan nuevamente crecer las plantas y se llenen de nitrógeno, se llenen de carbono y todo lo necesario para que pueda seguir el ciclo, ¿ok? Entonces los diferentes organismos van a presentar dependencia muy variada del medio en el que se refiere al suplemento de los aminoácidos. ¿Ok? Entonces sabemos que los vegetales, así como las bacterias, pueden ser capaces de sintetizar los aminoácidos. ¿Ok? Entonces en el caso de nosotros no somos como las bacterias o como los vegetales. Como las bacterias y los vegetales lo hacen, pues en este caso nosotros nos acomodamos. ¿Sí? Las bacterias, en realidad muchas de las bacterias son parte de nuestra microbiota, ¿ok? Y ellos también pues nos ayudan a veces a la digestión, ¿no? A diferentes en realidad procesos dentro de- del organismo, ¿ok? Entonces de alguna u otra manera nos ayudan, y en el caso de los vegetales los consumimos. Entonces como nosotros consumimos los vegetales, por ende pues estamos comenzando a consumir estos compuestos nitrogenados, ¿ok? Entonces por eso nosotros necesitamos de suplemento externo, ya, de los aminoácidos que ya estén para poder obtener todos los aminoácidos que nosotros requerimos para poder sintetizar proteínas. Si no tengo todos los aminoácidos, no puedo sintetizar todas las proteínas que el cuerpo necesita, ¿no? De forma más específica que la célula necesita, ¿ok? Entonces por eso que tenemos dieta exógena o aminoácidos esenciales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nosotros necesitamos de 20 aminoácidos proteicos, ¿ya? Y el organismo solo sintetiza 11 aminoácidos, ¿ok? Entonces yo necesito tener los 20 aminoácidos para poder sintetizar todas las proteínas necesarias para la célula. Si me falta uno, va a ser incompleto, no voy a poder sintetizar proteínas que quizás son vitales para la célula, ¿ok? Entonces, si ustedes van a ver, pues, una proteína, ustedes van a ver que la proteína va a contener, pues, de repente 4 aminoácidos de lisina, 2 de triptófano, 3 de valina, de repente 7 de tirosina, 5 de leucina. Entonces, van a haber diferentes proteínas que van a contener distintos aminoácidos, pero dentro de sus 20 aminoácidos proteicos, ¿ya? Entonces, esto de que solo necesitamos esos 20 aminoácidos, en realidad es una condición que es un poco crítica, porque eso implica que nosotros necesitamos sí o sí de aminoácidos para poder sintetizar proteínas, porque si no lo obtenemos, ¿qué hacemos? No podemos, si no tenemos los aminoácidos necesarios, no puedo sintetizar todas las proteínas que necesita la célula, ¿ya? Entonces, por eso es que ninguna célula de por sí ya dispone de reservas de aminoácidos, tiene el pool de aminoácidos, ¿ok? Tiene un pool de aminoácidos porque lamentablemente nosotros no conseguimos, pues, en realidad sintetizar todos, ¿ya? No podemos sintetizar todos. Nosotros necesitamos alimentarnos, ¿ya? Y como nosotros necesitamos alimentarnos de muchos compuestos que tienen nitrógeno, ¿ok? Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de regular el compuesto nitrogenado, porque nosotros no somos capaces de almacenar el aminoácido o almacenar en este caso las proteínas. No hay un lugar en donde yo pueda almacenar proteínas para de ahí coger y poder sintetizar lo que necesito, ¿ok? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que consumirlo en la dieta,
¿ok? En los suplementos, ¿sí? Porque sabemos que no todos los aminoácidos los sintetiza el organismo, ¿ok? Entonces, de esos 20 aminoácidos proteicos, ¿ok? 9 no pueden ser sintetizados por el humano, ¿ok? Y deben ser obligatoriamente obtenidos de la alimentación, ¿ya? Por eso que esos se llaman aminoácidos esenciales. Si ustedes observan acá, esto de aquí es el ribosoma, que en su momento me dijeron cuando pregunté cuál es la maquinaria que permite sintetizar proteínas, ¿no? O cuál es la organela. Los ribosomas. ¿Ok? Entonces, en el caso de los ribosomas, tenemos una subunidad mayor, tenemos una subunidad menor, ¿ok? Y acá tengo, por ejemplo, el RNA de transferencia, que tiene todos los aminoácidos, ¿ok? Pero, ¿quién me va a determinar qué cosa voy a sintetizar? Siempre el RNA mensajero. Este RNA mensajero es la información que obtuve del ADN, ¿ok? Entonces mi célula tiene ADN dentro del núcleo y ese material genético dentro del núcleo es el que tiene toda la información. Entonces la célula dice, oye, necesito sintetizar insulina porque esta persona está comiendo y necesita regular su glucosa. Ok, manda el mensaje, entonces el ADN, es decir, el gen, ¿no? Que se encuentra en el ADN, ¿sí? Lo que va a hacer es, va a expresarse. ¿Qué hace? Sintetiza RNAs mensajeros. Sintetiza como una copia complementaria donde tiene toda esa información del gen de la insulina. ¿Ya? Y ese RNA mensajero sí puede salir del núcleo, ¿ok? Entonces por eso que se sintetiza ese RNA mensajero para que salga del poro nuclear, se vaya al citoplasma y se encuentre con el ribosoma. Entonces el RNA mensajero trae la información de lo que tienen que sintetizar, ¿ok? Para eso necesito el RNA ribosomal que se encuentra en la subunidad menor, ¿ok? En la parte baja, que lo que va a hacer es unirse con el RNA mensajero, ¿ya? Y luego lo que va a venir es el RNA de transferencia. El RNA de transferencia es el que va a cargar el aminoácido, ¿ok? Va a cargar el aminoácido, entonces ahí es donde comienza a adicionar aminoácido tras aminoácido y de esa manera poder sintetizar la proteína que se necesita. Si yo no tengo los aminoácidos completos, yo no voy a poder sintetizar las proteínas, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, las proteínas, ya, para poder ser sintetizadas, necesitan obviamente de los 20 aminoácidos, pero también necesitan de los ácidos nucleicos, tanto RNA mensajero, RNA de transferencia y RNA ribosomal que se encuentra aquí. ¿Ya? Esta guanina, adenina, esto de aquí, ¿ya? Es complementario a el RNA ribosomal, ¿ok? Al RNA ribosomal. Que ya cuando entremos al dogma de la biología molecular se los voy a explicar con más detalle. Entonces, tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Ok? Entonces, los aminoácidos esenciales, ¿cuáles son? Pues estamos hablando de la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina. ¿Ok? Eso implica que estos aminoácidos yo lo tengo que adquirir en la dieta. ¿Ok? En la dieta. ¿Cuál es la excepción? La arginina. ¿Sí? Entonces sabemos que el organismo lo sintetiza cuando nosotros estamos en el proceso de la formación de la urea, pero el detalle es que como formamos urea se gasta. Entonces por eso que se tiene que consumir. ¿Ya? Se tiene que consumir sí o sí. ¿Ya? Porque pues ya esa arginina se gasta en la formación de urea y necesitamos arginina para las otras proteínas que también pues necesitan de este aminoácido. ¿Ok? Ahora, en el caso de los no esenciales, es decir, los que nosotros sintetizamos, ¿cuáles son? La alanina, la asparagina, el ácido aspartico, ¿sí? El ácido glutámico, la cisteína, que es el que tiene el azufre, igual que la metionina, acuérdense, son los dos únicos aminoácidos azufrados. ¿Sí? Tengo la glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. ¿Ok? Dentro de estos aminoácidos no esenciales, ¿cuáles yo puedo destacar? ¿No? El glutamato y la glutamina, ¿ya? Que desempeñan un papel pues sumamente importante en lo que es la incorporación del nitrógeno, ¿ok? A las biomoléculas, ¿ya? Entonces, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, aminoácidos que son esenciales, ¿no? Lisina, triptófano, treonina,
metionina. Entonces, ¿qué yo puedo consumir para poder adquirir estos aminoácidos esenciales? Entonces, si no sabían, ahora ya saben que la leche, el huevo, el trigo, el arroz, la soya, ¿sí? La carne de vaca, o sea, la de res, ¿sí? Me va a permitir obtener estos aminoácidos que son esenciales, ¿ok? Están todos los aminoácidos esenciales, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, ¿no? El total de aminoácidos, ¿cuál es el que tiene mayor aminoácido esencial de todos estos alimentos? Huevo. El huevo, ¿ok? El huevo. Exacto, el huevo. Y eso que, miren, normalmente en la lonchera del niño, ¿qué le dan a veces? ¿No le dan su huevo duro? Porque es un alimento nutricional, es un alimento que es importante. ¿Por qué? Porque les puedes brindar los aminoácidos esenciales para la dieta. ¿Ok? Al niño no le vas a poder dar de repente, ¿no? De pequeño, de repente la carne, pero sí le puedes dar el trigo, ¿no? En este caso, o la soya, que muy poco a veces se consume, ¿sí? Y principalmente la leche, para el niño, leche y huevo, principalmente, ¿no? Nosotros tenemos que consumir carne, el huevo, el arroz, ¿no? Que nos permite tener, pues, una gran cantidad de, en este caso, de aminoácidos. Entonces, normalmente el nutricionista lo que hace es, dependiendo de lo que necesites, va diciendo cómo armar, ¿sí? Tu plato ideal para que puedas tener todos los aminoácidos esenciales que necesitas, ¿ok? Entonces, muy aparte de, pues, colocarte vitaminas, ¿no? O sea, es decir, utilizar también frutos secos, porque las vitaminas podemos encontrarlo en los frutos secos, en la palta, en la zanahoria, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar de repente las ensaladitas con el limón, como la vitamina C. Entonces, la idea es que en tu alimento tú puedas tener, pues, tanto tus carbohidratos, lo necesario, tus lípidos, también lo necesario, que sean insaturados principalmente, tus verduras, ¿ok? Bastante verde, tus verduras, ¿no? Eh, puede ser pues zanahoria, ¿no? La lechuga, ¿no? La vainita, todos, la verdura, tu pedazo de carne, no tan grande, ¿ok? Porque el detalle de la carne animal es que pues mayormente tiene toxinas, ¿ya? Entonces eso es lo único malo de este tipo de proteínas, ¿no? Adquiridos de, por ejemplo, la carne de vaca, ¿ya? Eh, que normalmente puede generar radicales libres porque pues estás consumiendo ciertas toxinas, ¿no? Entonces por eso que la idea es tratar de regular, ¿ok? Entonces tener ahí la carne, de repente pues un huevito duro, de repente en vez en este caso comer un poco de arroz, ¿sí? Entonces ahí depende cómo ustedes lo quieren manejar. ¿Ok? Como ustedes lo quieren manejar. Entonces, acá es una tabla para que más o menos tengan una idea de todos estos alimentos, ¿no? Normalmente el huevo es el que tiene, pues, la mayor cantidad de aminoácidos esenciales que son importantes en nuestra alimentación para poder sintetizar todas las proteínas que necesitamos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de los aminoácidos no esenciales, eso implica que son los que va a sintetizar el organismo. ¿Ok? Entonces, para yo poder sintetizar los aminoácidos, ¿no? En el organismo, yo voy a utilizar uno de los procesos que ya habíamos hablado anteriormente, que es el proceso de transaminación, ¿ok? Es decir, poder transferir un grupo amino a otra molécula, ¿no? Acuérdense que cuando un aminoácido le quitas el grupo amino, se convierte en un alfa-cetoácido, ¿ok? Y ese amino al quien le estés pasando, se convierte en un nuevo aminoácido, ¿sí? Entonces, la transaminación viene a ser la transferencia del grupo amino, ¿ya? Y lo ideal es que siempre sea a partir del glutamato, ¿ok? Entonces aquí es prácticamente un resumen de los aminoácidos esenciales, ¿ok? De los 11 aminoácidos esenciales, ¿ok? Entonces nosotros tenemos, en este caso, lo que es el alfa-cetoglutarato. ¿Dónde tengo el alfa-cetoglutarato? ¿De dónde lo obtengo el alfa-cetoglutarato y el oxalacetato? ¿Se acuerdan? El ciclo de Krebs. Eso, vamos.
del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos el alfa-cetoglutarato y el oxalacetato, ¿no es cierto? En este caso del ciclo de Krebs, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una transaminación, ¿no? En este caso en la transaminación que viene pues acá el grupo amino, ¿sí? Ahí no importa de quién. Por eso acuérdense que el alfa-cetoglutarato puede recibir un grupo amino, no importa de qué aminoácido, o sea, no hay un aminoácido específico. Puede ser cualquier, ya puede ser cualquier aminoácido, ¿ok? Y lo que voy a obtener finalmente es el glutamato, ¿ok? Entonces del glutamato yo puedo, con la transaminación yo puedo obtener glutamina, ¿no? O por otro lado también puedo obtener prolina, ¿no? Que ahorita vamos a ver también qué otras formas puedo obtener otros aminoácidos. Entonces del glutamato puedo tener glutamina y prolina, ¿ok? Ahora, del oxalacetato, ¿sí? Acá pues igual se da una transaminación con el glutamato y obtengo pues lo que es el aspartato, ya que eso también lo habíamos visto la semana pasada, cómo obtenemos aspartato a partir del glutamato, ¿sí? Entonces se transamina igual y el oxalacetato se convierte en aspartato, ¿ok? Luego el aspartato puedo obtener de aquí la asparagina. ¿Cómo? En este caso participando lo que es la glutamina, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, mayormente la síntesis de aminoácidos siempre va a estar con un tema de transfieres grupo amino, regresas de grupo amino, ¿ok? Entonces, normalmente siempre va a estar relacionado con eso, ¿ya? La presencia del alfa-cetoácido y, en este caso, el aminoácido, ¿ya? Entonces, acá tengo el aspartato, va a participar la glutamina y voy a poder formar asparagina. Así, ese es el general, ya ahorita vamos a hablar cada uno. El piruvato lo obtengo de la glucólisis, ¿no? ¿Quién participa acá? El glutamato, y me va a permitir obtener finalmente lo que es la alanina, ¿no? Si ustedes se acuerdan de esta de aquí, esta vía de aquí, es la vía que nosotros habíamos visto en Bioquímica 1, no sé si ustedes se acuerdan del ciclo glucosa-alanina, no sé si ustedes se acuerdan, glucosa-alanina, ahí nosotros hemos visto cómo se sintetiza la alanina, ¿sí? Entonces es simplemente recordar. En la 4 tenemos el 3-fosfoglicerato, que también es un intermediario de la vía glucolítica, ¿ok? Y se utiliza, en este caso, también el glutamato, y me va a permitir obtener serina, ¿no? Acá también tenemos la pérdida del carbono, acá tenemos la glicina, y de la serina utiliza el azufre de la metionina y obtengo finalmente cisteína. Entonces, si se dan cuenta, yo para poder sintetizar cisteína, que es un aminoácido no esencial, yo necesito de un aminoácido esencial para poder formar. Entonces, muchas veces va a pasar de que se van a necesitar de ciertos aminoácidos del consumo para poder obtener finalmente mi aminoácido no esencial. Ya en el caso del aspartato, ¿no? Ya sabemos que se obtiene de la transaminación del oxalacetato glutamato, ¿ya? Y este participa en el ciclo de la urea. Entonces, en el ciclo de la urea, nosotros, ¿qué obtenemos? Arginina, ¿no es cierto? Obtenemos arginina y tener en cuenta que a pesar que sintetizamos arginina, este se utiliza para la formación de la urea. Entonces, como gastamos, entonces lo que tenemos que hacer es consumirla, ¿no? Entonces, por eso que la arginina tiene ese asterisco, que a pesar que es no esencial, se le considera esencial porque hay que consumirlo porque se gasta en gran parte, ¿no? Y cómo hago para sintetizar las otras proteínas que también necesitan arginina, ¿no? Entonces, por eso que también se necesita consumir en este caso, ¿no? Es una excepción. Y en el caso de fenilalanina, ¿no es cierto? Que aquí se va a dar lo que es la transferencia, en este caso del oxígeno, que ahorita les voy a también indicar, para poder obtener lo que es la tirosina, ¿ya? Entonces, ese es de forma general. Entonces, ahora vamos a hablar de cada uno de estos de una forma más específica, ¿ok? Este de acá ya lo habíamos visto, ya en la semana pasada, para poder obtener el glutamato, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros sintetizamos el glutamato? ¿Ya? A partir de la transaminación. Entonces yo tengo un alfa-cetoácido, que en este caso es el alfa-cetoglutarato, ya yo puedo utilizar cualquier aminoácido, ¿sí? El grupo amino va a ser transferido al alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato,
¿ok? Se va a convertir en glutamato, ¿sí? Y por tanto, pues me va a quedar nuevamente un alfa-cetoácido, ¿no? Que va a depender de qué aminoácido es el que haya utilizado. ¿Ok? Entonces, en este primero yo puedo obtener glutamato gracias a la transaminación de cualquier aminoácido, en este caso para el alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Entonces, el alfa-cetoglutarato es el aceptor del grupo amino, recibe el grupo amino de cualquier aminoácido. Esta enzima se llama aminotransferasa o transaminasa, ¿ya? Entonces, aquí obtengo el glutamato. Primer aminoácido importante. Ahora, del glutamato yo puedo obtener glutamina, ¿ya? Entonces, la glutamina también va a ser sintetizada a partir de que, de también, en este caso, de un grupo amino, ¿no es cierto? Entonces, aquí puedo sintetizar glutamina gracias a la enzima glutamina sintetasa, ¿ok? Entonces, sabemos que las sintetasas son enzimas ligasas que normalmente utilizan moléculas altamente energéticas, ¿sí? Por eso es que tenemos el ATP aquí, quien se va a encargar de hacer la síntesis de glutamina, ¿no? Entonces, lo que se hace es la incorporación de el NH4, que es el amonio, ¿no? Que bueno, esto más que todo se va a dar por un grupo amida, ¿ok? Entonces se va a transferir, ¿sí? Este amonio y voy a poder obtener finalmente lo que es la glutamina, ¿ok? En este caso de aquí, ya, sí debo indicar de que no es que, o sea, no va a ser el donador. Acá sí dona un aminoácido. En este caso dona, una amida, ¿sí? Esta es un grupo amida, esta sería un grupo amino, ¿ya? Para no confundirlo. Este de acá es un amonio, pero el grupo en sí que de alguna u otra manera se está donando es de un grupo amida, ¿ya? Y obtengo así entonces la glutamina. Ahora, ¿cómo obtengo también la prolina? En el caso de la prolina, así, si se dan cuenta acá, ¿no? Tiene todos los átomos de carbono, ¿no? Y su átomo de nitrógeno va a provenir principalmente del glutamato, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que este aminoácido va a ser convertido en un semialdehído, ¿ya? Que primero va a darse una reducción ya completa, también va a depender de lo que es el ATP, ¿ya? Va a tener igual la utilización de ATP para que pueda darse esta reducción, ¿ok? Y también pues va a haber lo que es la liberación de una molécula de agua, ¿no? Y luego va a generar una nueva reducción hasta finalmente poder obtener la prolina, que es un compuesto que pues se conoce que es cíclico, ¿ok? Que se conoce que es cíclico. Entonces, por un lado, tenemos obtener el glutamato a partir de la transaminación. Luego acá, para poder tener la glutamina, tenemos la donación del grupo amida, ¿ok? Por otro lado, para poder formar lo que es la prolina, ¿sí? Se va a formar el glutamato, es decir, primero va a ayudar a que pueda ser convertido en un semialdehído, luego va a darse una reducción que depende de energía, que es ATP. En este proceso va a haber eliminación de agua y va a haber una nueva reducción, ¿ok? Entonces van a ser dos reducciones en el cual me va a permitir la estructura cíclica de lo que es la prolina, ¿ya? Entonces el glutamato es el que va a ser convertido, ¿ok? Hay dos reducciones, utilización de energía, liberación de agua, y finalmente obtengo lo que es la prolina, ¿ya? Ok, entonces hasta aquí tenemos glutamina y prolina a partir del glutamato. Entonces el glutamato se obtiene de la transaminación y la glutamina y prolina se obtiene del glutamato. ¿Ok? El aspartato, ya lo habíamos visto también. El aspartato proviene del glutamato. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí el oxalacetato, ¿no es cierto? Aquí el oxalacetato, que es el que acepta también el grupo amino. Entonces, así como el alfa-cetoglutarato recibe de cualquier aminoácido, en este caso el oxalacetato siempre va a recibir del glutamato, ¿ya? Entonces el oxalacetato recibe del glutamato, ¿sí? En este caso un grupo amino,
y cuando recibe, automáticamente el oxalacetato se convierte en aspartato, ¿ya? La enzima se llama aspartato aminotransferasa, ¿ya? Entonces aquí yo obtengo lo que es el aspartato, ¿sí? Y el glutamato, como perdió el grupo amino, lo que va a hacer es convertirse en el alfa-cetoglutarato. ¿Ok? Entonces simplemente este tema de transaminar, pasar el grupo amino, sacarle el grupo amino, va a hacer de que las moléculas cambien, ¿ya? Entonces cuando el glutamato le remueven el grupo amino, se convierte en alfa-cetoglutarato. El oxalacetato, cuando acepta el grupo amino, se convierte en aspartato. ¿Ok? Aspartato. Entonces, así se puede obtener el aspartato a partir del glutamato y el oxalacetato, utilizando la enzima aspartato aminotransferasa. ¿Ok? La asparagina. ¿Ya? En el caso de la asparagina, ya la asparagina va a ser sintetizada también a partir del aspartato. Entonces imagínense como que todo va en cadena, ¿no? Entonces ya tuve aspartato gracias al oxalacetato y el glutamato. ¿Ok? Y ahora voy a poder obtener lo que es asparagina, ¿sí? Y la asparagina, ¿ok? En este caso la voy a poder obtener, ¿sí? Gracias a la enzima asparagina sintetasa. ¿Ok? Igual aquí, ¿ya? Acá no lo he colocado, pero si hablamos de asparagina sintetasa, estamos hablando de una enzima que necesita de todas maneras de energía para que pueda formarse. ¿Ok? Entonces, si yo tengo acá glutamina, entonces yo sé que la glutamina está conformado por un grupo amida, ¿ya? ¿Sí? Entonces, sabemos que la glutamina es partícipe para la formación de la asparagina, ¿ok? Entonces, la transferencia, ¿no? En este caso de grupo amida, que lo tiene la glutamina, va a poder ser utilizada y sintetizada gracias a la asparagina sintetasa. ¿Ok? Entonces tengo asparagina a partir de aspartato y glutamina. ¿Ok? A partir de aspartato y glutamina. Ahora, en el caso de alanina, esto ya lo habíamos visto en el ciclo de glucosalanina. ¿Ok? No sé si ustedes recuerdan, ¿sí? Cuando vimos el ciclo de Cori, que es el de lactato, y el ciclo de glucosalanina. Habíamos mencionado sobre la transaminación que se da entre el piruvato, ¿no es cierto? Y en este caso, el glutamato, ¿sí? Entonces, acuérdense, ¿ya? Entonces, aquí, el piruvato, ¿no es cierto? Que tenemos acá, ¿sí? Tenemos piruvato y glutamato, ¿ok? Entonces, vamos para el lado de allá, ¿ya? De aquí vamos a pasar para este lado. Entonces, yo tengo el piruvato que viene a ser un alfa-cetoácido, ¿ok? Este va a ser el aceptor del grupo amino. Entonces, el glutamato me va a donar el grupo amino al piruvato. Entonces, al transferir el grupo amino al piruvato, el piruvato se convierte en alanina, ¿ok? Se convierte en alanina. Y el glutamato, al despojarse del grupo amino, se convierte en alfa-cetoácido, ¿ok? Entonces, si nosotros observamos, si vamos de aquí para acá, la enzima se llama alanina aminotransferasa, ¿ok? Porque conseguimos obtener alanina, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, y si tenemos el caso del glutamato, sería glutamato pirúvico transaminasa, ¿ok? Entonces esto nosotros ya lo habíamos visto, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan cuando lo vimos para la gluconeogénesis, ¿sí? Cuando en el músculo, ¿qué hacíamos? Tenemos que, en este caso, formar el aminoácido, ¿ok? Y luego el aminoácido salía al hígado y ese aminoácido alanina tenía que, pues, regresar a ser piruvato para que del piruvato pueda darse la gluconeogénesis, ¿no? Del piruvato que pueda formar fosfo en el piruvato y de ahí poder obtener glucosa, ¿ok?
Entonces, ese proceso que lo hemos visto en la gluconogénesis, ahorita lo estamos viendo solamente para poder entender cómo es que formamos alanina. ¿Ok? Entonces, acordarse por favor, la alanina la obtenemos no solo del piruvato, sino del glutamato, de la transaminación del glutamato. Serina. En el caso de la serina, va a ser originada por el 3-fosfoglicerato, que es un intermediario de la glucólisis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Entonces, acá tenemos, le he puesto acá punto 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, en el primero, lo que va a ocurrir es una reducción. ¿Ok? Entonces, acuérdense que cuando nosotros hablamos de reducción, así, estamos hablando muchas veces de obtener ciertos compuestos como en este caso el NADH, ¿ya? Y ciertas enzimas que están involucradas en reacciones de oxidorreducción, que viene a ser la deshidrogenasa. Entonces el 3-fosfoglicerato, que es el intermediario de la vía glucolítica, yo puedo utilizar la enzima deshidrogenasa, que es la fosfoglicerato deshidrogenasa, ya utilizo el NAD y puedo obtener NADH. ¿Ok? Puedo obtener el NADH. Y el producto que voy a obtener va a ser el 3-fosfopiruvato. ¿Ya? Entonces, gracias a este proceso, el primer proceso de reducción, yo voy a poder obtener 3-fosfopiruvato. ¿Ya? Luego, este 3-fosfopiruvato va a utilizar el glutamato. ¿Ok? Entonces, si ya utilizamos un aminoácido, entonces ya tenemos que tener una idea que debe estar ocurriendo una transaminación. ¿Ya? Normalmente cuando nosotros vemos presencia de aminoácidos, normalmente pueden estar relacionados con las transaminaciones. Entonces, aquí nosotros tenemos el glutamato como donador de grupo amino, ¿sí? Entonces, la aminotransferasa, ¿qué va a hacer? Va a transferir, ¿no es cierto? En este caso, ¿sí? El grupo, en este caso, el grupo amino al 3-fosfopiruvato para poder finalmente obtener lo que es la 3-fosfoserina. ¿Ok? ¿Cómo se llama la enzima de una manera más específica? Fosfoserina transaminasa. ¿Ya? Esta aminotransferasa se le llama fosfoserina transaminasa. Entonces, acá no hay grupo amino, ahora ya está el grupo amino. ¿Ok? Entonces, por eso es que se llama 3-fosfoserina. Cambio de estructura. ¿Ok? Ahora, yo tengo 3-fosfoserina. ¿Sí? Necesito de una enzima que me remueva el grupo fosfato. ¿Sí? Entonces la tercera reacción es la hidrólisis del grupo fosfato. ¿Ok? Es decir, tengo que remover el grupo fosfato para poder finalmente quedarme con el aminoácido. ¿Sí? ¿Cómo se llama en este caso la enzima? Fosfatasa, ¿sí? Fosfatasa, que estaría relacionada con la remoción de grupos fosfatos, ¿ya? O grupos fosfóricos, ¿ok? Ahora, acuérdense, en Bioquímica 1, yo les hablaba de las quinasas, ¿se acuerdan? Que fosforilaban. Y las fosfatasas desfosforilaban, ¿ok? Entonces, en este caso, la fosfoserina fosfatasa es la que va a permitir, pues, la remoción de, en este caso, ¿no? el elemento fosfato, y finalmente voy a poder obtener la serina, ¿no? Entonces, yo obtengo la serina a partir del 3-fosfoglicerato, ¿ok? A partir del 3-fosfoglicerato. Ahora, de la serina puedo obtener otros aminoácidos. ¿Sí? Imagínense, de un intermedio de la glucólisis puedo obtener la serina, pero de la serina yo puedo obtener otros dos compuestos, ¿sí? Otros dos compuestos. Entonces, de la serina voy a poder obtener primero glicina, ¿ya? Entonces sabemos que la glicina va a ser pues obtenida a partir de la serina, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Es la transferencia de carbono, ¿ya? De carbono, ¿sí? Entonces se transfiere uno de sus átomos de carbono para otro compuesto, que es el pH4, que se llama tetrahidrofolato. Y entonces la serina transfiere, en este caso, su carbono, ¿sí? a otra molécula, y esto hace que la serina pueda convertirse en glicina.
en este caso utiliza la enzima serina hidrometiltransferasa. ¿Ok? Entonces, esa transferencia que hace para el FH4 es lo que permite que se forme la glicina. ¿Ok? La glicina. Ahora, en el caso de la cisteína, así, entonces sabemos que la cisteína y la metionina son compuestos, o en este caso son aminoácidos que contienen grupos azufre, ¿ya? Entonces, si sabemos aquí que la cisteína es derivada de la serina no contiene, en este caso, azufre. Entonces, tiene que haber un aminoácido que me dé el azufre, ¿ok? Entonces, por eso que la cisteína va a ser primero derivada de la serina, ¿ya? Y por sustitución, ¿ya? Del oxígeno, ¿ya? Del hidroxilo de la serina, porque la serina tiene un OH, ¿ya? Entonces, en vez de ser OH, va a ser SH, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que la metionina le transfiere el azufre, ¿ya? Y como la serina tiene, ¿no? Dentro de su estructura OH, lo que va a hacer es ese oxígeno lo sustituye por el azufre. Y entonces ahí sería SH. Cuando ya es SH, entonces ya estamos hablando de cisteína, ¿ok? Pero no hay manera de que se pueda formar cisteína si no hay metionina, ¿ok? La metionina es el aminoácido esencial para poder formar finalmente la cisteína, ¿ok? Ahora, ya para poder terminar, ya nos quedan dos nada más para poder terminar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la arginina, ya habíamos visto que la arginina la podemos obtener del ciclo de la urea, ¿ya? Del ciclo de la urea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo la arginina, ¿no? En este caso, ¿sí? Sabemos que va a ser sintetizada en el ciclo de la urea, ¿ok? Entonces, primero tenemos aquí el primer sustrato que es el argininosuccinato. Ya, el argininosuccinato, ¿qué va a pasar? Se va a descomponer, ¿ok? Por la enzima argininosuccinasa. Entonces acá simplemente es recordar lo que habíamos visto en el ciclo de la urea, ¿ya? Entonces simplemente utilizamos la enzima argininosuccinasa y lo que hace es descomponer. Descompone el fumarato y por otro lado descompone la arginina. Entonces el fumarato simplemente pues sale para ir en este caso al ciclo de Krebs, para poder utilizarse como intermediario del ciclo de Krebs, y la arginina, pues, lo que va a hacer es utilizarse para poder formar urea, ¿ok? Entonces la arginina simplemente, pues, se utiliza para poder formar urea, por eso es tan importante poder consumir, ¿sí? Alimentos ricos en arginina, ¿ok? Entonces aquí tenemos la argininosuccinasa. Tirosina. En el caso de la tirosina, si ustedes observan aquí, ya acá tenemos en la estructura, entonces yo tengo la tirosina y esto la puedo obtener a partir de fenilalanina. Entonces, si ustedes observan aquí, la fenilalanina es un aminoácido esencial, muy parecido como la metionina que acabamos de hablar para poder sintetizar cisteína, ¿sí? Entonces, miren aquí. Entonces, acá este aminoácido es un aminoácido esencial, ¿ok? Entonces, yo puedo sintetizar moléculas también a partir de aminoácidos que son esenciales, ¿ok? Entonces, esta tirosina va a sintetizarse o a generarse por la hidroxilación de lo que es la fenilalanina, que viene a ser el aminoácido esencial, ¿ok? Se va a utilizar ciertos compuestos como el BH4, ¿sí? Y también, pues, en este caso, la utilización del oxígeno, ¿ok? Entonces, acá tenemos una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa, ¿ok? Fenilalanina hidroxilasa. Entonces, lo que va a hacer es utilizarse el oxígeno, no se va a utilizar los dos átomos de oxígeno, solamente se va a utilizar uno, y el otro va a ser liberado en agua, ¿no? Va a ayudar para la estructura de formar agua, ¿ok? Entonces vas a tener
dihidroxibiopterina y agua, ¿ok? Y aparte, la molécula de tirosina, ¿no? En el cual he podido justamente obtenerlo gracias, ¿no?, a la estructura de la fenilalanina, ¿no? Entonces ustedes ven acá, es prácticamente igual, ¿no es cierto? La única diferencia es que se le está adicionando un hidroxilo, ¿sí? Un hidroxilo, ¿ok? Eso es la diferencia. La tirosina y la fenilalanina son iguales, solamente que esto es hidroxilado, ¿ya? Tiene hidroxilo. Listo. Entonces, para nosotros poder recordar, ¿ya?, los aminoácidos podemos tener tanto esenciales como no esenciales, ¿ok? Los esenciales son provenientes de la dieta, tenemos que consumirlos, leche, huevo, carnes, ¿ok? Podemos consumir soya, trigo, arroz, ¿ok? Todos esos son alimentos que pues nos va a proveer de aminoácidos que son esenciales, ¿sí? Ahora, el organismo tiene la forma de sintetizar ciertos aminoácidos que son no esenciales. Algunos de ellos vas a tener que sintetizarlos a partir de lo que comes, ¿ok? Como los de aquí, ¿no? Como la tirosina, ¿sí? ¿No? Y también como en el caso de la cisteína, ¿no? En el cual se utiliza la metionina para poder obtener cisteína, ¿ok? Entonces, la mayoría de lo que es la síntesis de aminoácidos, vamos a tener en cuenta ciertos procesos. Uno, transaminación, ¿ok? Transaminación, ¿ya? Entonces, mayormente se dan las transaminaciones, mayormente, ¿ok? Entonces, normalmente puedes hacerlo, en este caso, obteniendo el grupo amino de un aminoácido, ¿ok? Cualquiera, o simplemente transfiriendo el grupo amino de un aminoácido ya conocido, ¿ok? Ya conocido, como es el caso de la glutamina, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que el glutamato es indispensable, o sea, de todos los aminoácidos, el aminoácido más importante para que les quede al menos súper claro, es el glutamato, ¿ya? Entonces yo glutamato puedo obtenerlo a partir tanto del oxalacetato, del piruvato, del 3-fosfoglicerato, ¿ok? Y al tener el glutamato, yo a partir del glutamato puedo obtener glutamina, prolina, ¿ok? Y como obtengo glutamina y prolina, gracias a la glutamina puedo obtener asparagina, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, gracias al glutamato prácticamente puedo tener como 5 aminoácidos incluyendo el glutamato, ¿no? Entonces estamos hablando prácticamente más de la mitad de los aminoácidos no esenciales, ¿sí? Entonces por eso es que es tan importante, ¿ya? Y aún más, o sea, se obtiene la serina, por ejemplo, a partir del glutamato, ¿ya? Y a partir de la serina se obtiene 2 más. Entonces, imagínense que si no hay glutamato, no hay forma que pueda obtener ninguno de estos aminoácidos, y por tanto tampoco puedo obtener la serina, y si no tengo la serina no puedo tener ni glicina ni cisteína, ¿no? Me quedaría principalmente solo con estos dos, ¿sí? Que en el caso de la arginina, lo tengo que de alguna u otra manera consumir porque lo utilizo en el ciclo de la urea, y por otro lado la fenilalanina, que también lo tengo que consumir, ¿sí? Porque si no, no puedo formar tirosina, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que estos 11 aminoácidos son considerados no esenciales, la alimentación es vital para que puedan darse también estos aminoácidos, ¿ok? Y también, pues, la idea es también complementarlo con la dieta, ¿no? Complementarlo con la dieta, ¿no? Sabemos que el glutamato es uno de los principales aminoácidos por la cantidad de aminoácidos que podemos nosotros sintetizar. Por eso es que cuando ustedes ven los que hacen ejercicio, deporte, ¿no? Los que quieren aumentar masa muscular, te dicen, ¿no? Algunos te dan, te dicen proteínas, pero realmente lo que yo he visto mayormente
este es aminoácidos, ¿ya? Y normalmente lo que te dan son glutamato, ¿sí? Te dan, algunos tienen glutamato, glutamina, ¿sí? Algunos te dan glutamato, glutamina para ayudar también a la síntesis, ¿ok? En este caso, de otros aminoácidos, muy aparte de, obviamente, aminoácidos que son esenciales, ¿no? Aminoácidos que son esenciales. Entonces, más que todo por eso. No sé si de repente alguno de ustedes puede haber consumido alguno de estos pool eh, de aminoácidos que normalmente venden para poder complementarlo para la dieta. Y normalmente tú tomas el batido proteico, entre comillas proteico, porque a veces es proteína o a veces es aminoácido, pero igual le dicen o sea, igual le dicen batido proteico, ¿no? Y cuando tú los consumes, pues la idea es que tú puedas reestructurar el músculo, ¿no? Entonces hay algunos que te dicen, haces ejercicio y después del ejercicio tienes que tomarte tu batido, ¿no? O a veces te dicen, mira, si haces ejercicio, después tienes que consumir, ¿no? Tu pescado o tu carne en este caso, con el frijol, la soya o las lentejas, que a veces también te indican, huevo, ¿ok? Hay algunos que no comen arroz. Puedes comer, por ejemplo, arroz integral también, pero no tiene todo lo que, en realidad el arroz integral no tiene todos los aminoácidos que se necesita, pero puedes igual consumirlo, ¿ya? Y de esa manera como que complementas un poco para tener todos los aminoácidos esenciales, ¿no? Pero hay gente que termina de hacer el ejercicio y lo que hace es comer justamente estos aminoácidos, ¿no? Que se encuentran en estos alimentos con la finalidad de poder reconstruir nuevamente el músculo, ¿no? Porque tiene su tiempo para poder reconstruir obviamente el músculo dependiendo o sea, de si se ha dado la proteólisis, en qué magnitud se haya dado, ¿no? Para poder aumentar ese lugar, ¿no? Que tiene que ser en sí localizado, ¿ya? O sea, no puede ser de forma general que yo consumo aminoácidos y me va a aumentar el músculo en todos lados, no. Entonces, normalmente va a ser localizado. Entonces, los aminoácidos que tú consumas van a ser utilizados principalmente para sintetizar proteínas específicas del lugar en donde se ha dado la proteólisis, ¿no? Entonces, si tú haces, por ejemplo, en el caso de piernas, ¿no? Entonces, tú haces proteólisis inducida, ¿no? Tú estás haciendo que se rompa el músculo de esa, ¿no? De esa región, ¿no? Del ejercicio que estés haciendo de piernas. Entonces, cuando tú consumes esos aminoácidos lo que van a hacer, pues, es utilizarse para poder sintetizar esas proteínas faltantes, porque como se ha degradado, como se ha hecho proteólisis, entonces lo que va a hacer es sintetizar, ok, estas nuevas proteínas para poder reconstruir finalmente ese músculo, ok. Pero para eso, como les digo, tienen que tener siempre a una persona que conozca de los nutrientes. Ya nosotros podemos manejar el tema pues bioquímico, ¿no? Del metabolismo, pero sí necesitamos al menos conocer a alguien, por eso que los nutricionistas son tan importantes, para saber qué alimentos consumir para poder obtener todos los nutrientes necesarios para que la célula pueda pues funcionar. Si no, no va a funcionar de forma correcta. Si la célula no funciona, pues no funciona ni el tejido, ni el órgano, ni tampoco va a funcionar el sistema. Y por tanto, obviamente el individuo va a tener que lidiar con esas alteraciones y esos problemas cuando una célula no funciona de manera correcta. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Ok, ¿está claro? ¿Sí? Ok, entonces, a ver, recordar, ¿ya? Recordar que son 20 aminoácidos proteicos, ¿ok? ¿Van a encontrar en la naturaleza otros aminoácidos? Sí, hay otros aminoácidos, pero solamente estos 20 aminoácidos son los que se van a utilizar para poder sintetizar todas las proteínas que se necesitan. ¿Ya? Para yo poder sintetizar las proteínas, yo necesito de los ribosomas y también necesito de los ácidos nucleicos que me van a ayudar a tener toda la información para poder sintetizar todas las proteínas
que necesito para la célula. ¿Ok? ¿Estamos? La próxima semana vamos a entrar ya con ácidos nucleicos. ¿Ya? Ya estamos ya entrando a la parte final de bioquímica 2, en el cual vamos a entrar a lo que es, qué son los ácidos nucleicos, cuáles son sus funciones, cómo es el metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los ácidos nucleicos, pues a la hora de degradar los ácidos nucleicos vamos a tener pues compuestos nitrogenados por las bases nitrogenadas, vamos a tener también ahí el azúcar, ¿no es cierto? Los carbohidratos, ¿ok? Y también, bueno, el grupo fosfato, ¿no? Que también es importante para la célula, porque la célula tiene que tener, pues, fosfatos para poder hacer transferencia también, para poder fosforilar y todo eso que ya ustedes saben con las hexoquinasas, con las quinasas en general, ¿no? Hexoquinasa, fosforoquinasa, piruvatoquinasa, hay un montón de quinasas que ayudan a fosforilar. Entonces, ya las siguientes semanas vamos a abarcar más que todo lo que es ácidos nucleicos, ¿ok? Tanto definición, estructura, degradación y síntesis, ¿ok? Entonces ahí es como que vamos a comenzar a hablar también un poquito de otras biomoléculas que también las vamos a utilizar para poder formar los ácidos nucleicos, y al final vamos a ver pues todo este proceso del dogma de la biología molecular, cómo la célula necesita sintetizar todas las proteínas para poder realizar las funciones necesarias, ¿no? Y para eso, pues, tenemos el ácido nucleico y a la vez las proteínas, ¿ok? Es un proceso más molecular, y de ahí, pues, vamos a hablar un poquito de ciertas técnicas moleculares que... ok, en un momento te respondo, ¿sí? No, no te preocupes, no te preocupes. Yo sé que a veces la señal está a veces que incomoda la señal, que se va, viene, yo entiendo, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, ya al final nosotros vamos a ver también ciertas técnicas moleculares que al menos tienen que saber para qué sirven, ¿no? Es un poco penoso de que alguien que está en el área de salud no conozca sobre las técnicas de PCR real time o PCR convencional. O sea, ya ahorita ya no estamos en el tiempo en el cual pues no pueden saber sobre esas técnicas, porque después de haber atravesado una pandemia, todos al menos tienen que conocer las técnicas moleculares. Antes no tenían idea para qué servían, pero ahora por el tema del COVID y de la pandemia, recién ahí se han fijado que hay técnicas moleculares que me permiten identificar a diferentes agentes patógenos. ¿Y por qué puedo identificar esos agentes patógenos? Porque contienen biomoléculas como proteínas y ácidos nucleicos. De esa manera yo puedo identificar cualquier agente patógeno, identificando alguna proteína que contiene o los ácidos nucleicos, tanto ARN como ADN. ¿Ok? Entonces, por favor, a prepararse para las siguientes semanas. Ya voy a ir subiendo todo. ¿Sí? En realidad, depende también de la masa muscular. ¿Ya? Si lo vemos por un tema, de estructura, ¿ya? Por ejemplo, las personas que a veces, si ustedes ven la contextura, hay algunos que tienen de repente los bracitos un poco más delgaditos o son más delgaditos de las piernas. O sea, no sé si han visto, hay algunos artistas que son sumamente delgaditos, ¿no? Y muchas veces es porque pues hay falta, en este caso de consumo de aminoácidos. A veces pasa también que pues no están absorbiendo bien, ¿no? Los aminoácidos. O sea, se tendría que ver exactamente cuál es la alteración, ¿no? Pero en realidad uno se puede dar cuenta por la dieta que consumen, ¿no? Si ustedes están acostumbrados a no comer, por ejemplo, pues huevo, leche, eh, ciertos vegetales, frutos secos, eh, entonces soya, ¿no? Garbanzo. Entonces, de alguna u otra manera, o arroz integral también, que contiene también aminoácidos. Entonces, eh, si ustedes saben que su dieta pues no es muy rica, en este caso en estos aminoácidos, entonces sí sería recomendable pues poder consumirlos, porque a ciencia cierta no se sabe
qué tipo de proteínas no estás produciendo, ¿no? Entonces tengan en cuenta que los anticuerpos son proteínas y para poder sintetizar anticuerpos necesitas de aminoácidos. Entonces si tú te preguntas, ¿por qué no tengo un buen sistema inmunológico? ¿No? ¿Por qué no puedo digerir bien mis alimentos? ¿No? Entonces ahí, ¿por qué no puedo regular bien mi glucosa? ¿No? Entonces ya no solamente estamos hablando por el metabolismo del carbohidrato, no estamos hablando solamente ya del tema de, ay, mi sistema inmunológico, no hay mi genética, ¿no? Sino también estamos hablando de los aminoácidos, porque en todos estos procesos tú necesitas aminoácidos para poder sintetizar las proteínas. Entonces, si tú no tienes los aminoácidos necesarios, pues no vas a poder sintetizar anticuerpos, ¿no? De forma correcta, puedes sintetizar algunos, los que te alcance, y no vas a poder tener un sistema inmunológico óptimo. No vas a poder de repente hacer digestión de forma correcta porque de repente no tienes los aminoácidos necesarios para sintetizar ciertas enzimas involucradas en la digestión, que puede ser tanto de lípidos, de carbohidratos o de proteínas en sí, también, porque hay enzimas para poder, ¿no? Proteicas que ayudan a degradar otras proteínas, ¿no? Entonces, depende, ¿no? De alguna u otra manera depende eh, de qué alteraciones de repente uno pueda tener, ¿no? Entonces, en esos casos, por eso la alimentación tiene que ser balanceada. Y a pesar que antes no se consideraba tener un nutricionista siempre a la mano, en realidad es lo ideal, ¿no? Lo ideal es tener un nutricionista que te diga cómo comer, qué comer, ¿sí? Porque a la final terminas enfermándote y nosotros nos enfermamos y ni siquiera sabemos por qué nos enfermamos. No, o sea, nos enfermamos porque no, estoy con mis defensas bajas, no, oye, siento que he bajado, ¿no? Y he bajado de peso, pero veo que el músculo no está todo flácido, ¿no? O sea, comienzas a ver tu cuerpo, ¿no? Que hay cambios, ¿sí? O sea, te sientes más cansada, ¿no? Te sientes que la masa muscular está siendo debilitada, que está cayendo, ¿sí? Te das cuenta que te enfermas de todo. ¿Ok? Entonces, cuando ya comienzas a ver esas manifestaciones clínicas, ¿no? De alguna u otra forma, pues ya como que vas comenzando a pensar, oye, ¿qué está ocurriendo, no? Uy, no, necesito comer bien. Así tú puedes tomar, o sea, puedes consumir vitaminas y a veces las vitaminas que son suplementos también que te pueden ayudar, a veces eso no es todo. Entonces necesitas de los alimentos, ¿no? Entonces uno tiene que ser consciente, por eso que el enseñarles todo esto es para que más o menos ustedes tengan la base para saber qué es lo que ocurre con su cuerpo. Cada uno se conoce, cada uno conoce su metabolismo. Entonces, es importante saber, pues, cómo es que nuestro metabolismo actúa ante diferentes situaciones, ¿ok? Entonces, nuestro metabolismo va a cambiar. A veces metaboliza de una forma más rápida, otros más lenta. En el caso de las mujeres, a veces el ciclo menstrual cambia por el tema hormonal, ¿ok? A veces se producen ciertas hormonas que son importantes y que te regulan el metabolismo, pero esas hormonas son proteicas. Entonces, si no tienes los aminoácidos necesarios, porque no tienes una buena alimentación, entonces es lógico que las hormonas se te alteren, que no puedas producir lo que tengas que producir, y obviamente terminas cansándote, obviamente te enfermas, es mucho más fácil que puedas infectarte ¿no? Tanto de bacterias, de virus, ¿no? Que ahora es mucho más frecuente, ¿no? Entonces, y aún más, ahora con el cambio del clima y todo eso, nosotros estamos más expuestos a poder de repente enfermarnos porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a mantener demasiado tiempo el calor. Nosotros tenemos ciertas temporadas, ¿no es cierto? Entonces, nuestro cuerpo se va adaptando, ¿no? Entonces, es un tema de ir nosotros conociéndonos y dándonos cuenta de nuestra fisonomía, ¿no? De cómo es nuestro funcionamiento, ¿no? El organismo, las deposiciones que también tengan, ¿no? Cómo es que están absorbiendo realmente, pues, en este caso los nutrientes, qué tanta hambre tienes, qué es lo que estás comiendo. Entonces son muchos factores que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Por eso les digo que si quieren consumir aminoácidos, es mejor consumir el alimento, no necesitar de suplementos,
¿ok? Lo ideal es consumir alimentos que tengan los aminoácidos necesarios, tanto aminoácidos esenciales como no esenciales, porque también en los vegetales podemos encontrar los aminoácidos que nosotros sintetizamos y está bien adquirirlos y no pasa nada, ¿sí? Ya cuando nosotros queremos suplemento es porque pues ya está direccionado principalmente a la estructuración de la masa muscular, porque ahí sí necesitas un adicional muy aparte de a veces de lo que consumes, ¿no? En la dieta, porque depende del objetivo que tengas en el gimnasio, ¿no? O sea, depende del objetivo, ¿no? Entonces ahí sí se tiene que analizar otras cosas, ¿no? Entonces ahí por eso es que los asistentes, ¿no es cierto? Los entrenadores personales, ¿no? O los asistentes personales, que a veces se llaman así, porque están ahí atrás tuyo, diciendo que hay que comer, cómo hacer, qué máquina hacer, qué ejercicio hacer y cómo hacerlo, ¿ya? Son importantes. Entonces ellos tienen que hacerte o sea, tienen que medirte, ver más o menos cómo está tu contextura, cuánta cantidad de grasa tienes, cuál es tu alimentación, ¿no? Normal, y ahí comienzan a hacer las variaciones y los cambios y dependiendo de tu objetivo. Entonces tu objetivo tiene que ser direccionado. Yo quiero aumentar la masa de las piernas, del glúteo, quiero aumentar la masa de repente, no sé, de repente de los brazos, ¿no? Quiero reducir, ya, ok, entonces ahí ellos se encargan de poder direccionar, ¿no? A que tú puedas obtener una masa muscular más en ciertas zonas. Para eso utilizan ciertos ejercicios que trabajan con la proteólisis de forma localizada. Entonces ahí es donde ellos van a tener que direccionar, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera ellos saben bioquímica, pero sí saben el procedimiento de qué hacer para que aumentes la masa muscular y te dicen que tienes que comer para hacerlo, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden complementar, ¿no? Ya conociendo obviamente qué es lo que ocurre en tu cuerpo, ¿no? Y ahí ustedes pueden hacerle a ellos también ciertas preguntas que les ayude obviamente a poder mejorar el metabolismo, ¿no? Y por tanto mejorar tu cuerpo, no solamente por un tema estético, sino por un tema de salud. ¿Ya? Ok, ok, chicos. Algunos me están escribiendo por la asistencia. ¿Ya? A ver, un segundo, por favor. Un segundo, que... Mis buenas noches, disculpe, ¿me podría considerar? Sí, sí, un segundo, por favor, un segundito que se me ha cerrado el sistema. Un segundo que ahorita voy a actualizar. Ok. A ver, voy a llamar los que están faltando, ¿ya? Salazar Andrés. Apasa Juan Manuel. Apasa. ¿Dónde está? Chiroque Lourdes. Chiroque. Galán Liliana. Presente, mis buenas noches. Ok. Hurtado Carolina. Presente, mis buenas noches. Ok. Nada más, ¿no? ¿Quién más falta? ¿Nadie más? Sí, todos los demás ya están, ¿no? Solamente Presente me falta Salazar Aguinaga, profesora. Salazar, te he llamado. Mi chiquitilla. Ya, Salazar. Los demás están todos. Lo único que me está faltando es Apasa Juan Manuel y Chiroque Lourdes. ¿Están presentes? No, no están presentes. Ok. Ok, listo. Ok, chicos. Entonces, hasta ahí quedamos. Cuídense mucho. Vayan revisando, por favor, las PPTs anteriores. Avisen a sistemas, por favor, si es que no han subido las clases grabadas para que puedan tener ahí de dónde estudiar, ¿ya? Yo no tengo cómo yo subirlas, ¿ya?
intenten escribir al sistema, si no me avisan para yo poder fastidiar a sistemas y así pueda subir las clases grabadas, ¿ok? Y no tener... Profesora, Dime, profesora, Julia. buenas noches. Profesora, disculpe, en el SIGU todavía no está la nota de bioquímica práctica, ¿verdad? Ah, justo eso es lo que les iba a decir. Miren, a mí me han pasado, ustedes son, ay, ustedes son bioquímica 2, o desde ustedes a mí no me han pasado. Lo que pasa es de que el profesor de práctica tiene que tener las notas. Ustedes tienen que decirles para que me manden a mí las notas y yo poder subirlas. Porque el de teoría normalmente creo que es el que sube las notas. Porque recién ayer me han avisado para subir una de las secciones que es, si no me equivoco, es el N5. ¿Ya? Entonces, no sé quién es su docente de práctica. ¿Quién es su docente de práctica? Chicos, ¿quién es su docente de práctica? Para tener una Doctor idea. Villus. ¿Quién? El doctor Villus, doctora. Ok, entonces traten de hablar con él para ver si es que ya subió en sí las notas, si él subió, de repente él no sabe que de repente tiene que mandarme las notas para poder subirlas. O sea, si él tiene acceso, él las sube, pero si no, me las tiene que mandar a mí para yo tener que subirlas. ¿Ok? Entonces, ustedes ya conocen mi correo, si no les dicen, a la delegada, no sé, habla con el profesor, diga, el profesor ya tiene las notas de práctica, ok, tiene que dárselas, si no, a la profesora para que pueda subir las notas. Comuníquese con ella, le dan mi número, ok, que me escriba para yo poder subir las notas, porque realmente yo ya subí mis notas hace pues como 3 semanas atrás, o sea, en la semana 7. Entonces, de práctica de los que yo tengo, ¿no? Que normalmente, creo que no son de farmacia, son de otras escuelas. Que normalmente es teórico, en el caso de ustedes es presencial, ¿no? Yo tengo otros cursos que son sí teóricos, en práctica. Entonces, tienen que avisarle, ¿ya? Para yo poder subirlo y para que ustedes puedan saber cuánto tienen, porque si no, ¿cómo van a hacer? ¿Ok? Me avisan, ¿ya? Ok, doctora. Ya,